8:24 de la mañana, seguimos en Real Caimanera y pues ya estamos listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, pero porque básicamente tenemos que hora y media haciendo programa. Pero aquí estamos ya y pues... Bueno, pero llegué tarde, ¿qué te puedo decir? Ajá, nada, vamos a recibir ya a este primer invitado del día de hoy, un invitado... Oye, muy interesante, tengo que admitirlo, que es el señor Pablo Esteban Fischer, editor de audio y productor de podcast, ¿ok? Y vamos a hablar específicamente de la Champions, ¿ok? Aquí falta Anthony. ¡La Champions! Coquito, por favor, para mí. Ok, me encanta, ¿ves? No tenemos, oye, no nos pongan a cantar nunca, la verdad. Y bueno, tenemos a Pablo. Pablo, buenos días y bienvenido a Real Caimanera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por este llamado, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien, como ves, con ánimo de viernes. Viernes en la mañana. Sí, muy bien. Sí, bueno, por aquí también en Buenos Aires es un poco más tarde, pero estamos muy bien, ya muy despiertos. Claro, ya este momento ya uno tiene que tener ánimo. Pablo, bueno, nada, bienvenido al programa. Eres un experto, digamos, a nivel de edición de audio y de productor de podcast. Y una de las cosas que ha despertado, y por eso te traemos, porque creo que nos puedes dar luces de esto, que ha despertado pues la curiosidad de la gente viendo los partidos que están sin público, por ejemplo, en la Champions, en muchas ligas, pero... Algo que llama la atención es que el público, aun cuando es solo audio, reacciona a cuando hay un gol, a cuando están jugando o simplemente es un juego de pase todavía en medio campo. O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo logran que a nivel de audio pareciera que el público está presente? Bueno, primero contar un poco que es un desarrollo que se inició en la Premier League de Inglaterra, hace más o menos, 2 meses ya prácticamente, cuando regresó la Premier después del parate por la pandemia, que fue una de las primeras ligas en volver, España, Alemania, y allí empezaron a probar el sistema, ¿no? Tiene que ver justamente con el FIFA, el videojuego FIFA 20 en este momento, en algún momento sea el FIFA 21. Sí. El juego que donde los jugadores van a salir ahora con tapaboca. Claro, sí. Y desarrollaron este sistema que, claro, mucha gente al comienzo pensó que, es inteligencia artificial, ¿no? Es algo, y no, es mucho mejor todavía porque es justamente lo que sería la librería sonora de esos videojuegos a disposición de un operador, digamos, como allí en la radio, un operador técnico que puede disparar los sonidos. Ok, o sea que es exacto, es como un DJ en vivo lanzando los sonidos. Y tiene una carpeta donde dice gritos, sonrisas, gol de izquierda, gol de derecha, así en ese nivel. Sí, el desarrollo de cómo son las carpetas, la verdad me gustaría saberlo como especialista y se ve que a los seguidores del fútbol y de la Champions también nos interesa mucho, pero debe ser algo así, digamos, el FIFA y la empresa EA Sports viene desarrollando hace muchos años, digamos, que conocen el juego lo saben, grabar los cánticos reales de las hinchadas, grabar los sonidos de partido, la verdad que, suena increíblemente el juego y, ahora en la televisión, ¿no? Sí. Pasa algo que es que la televisión se empieza a parecer cada vez más a los videojuegos, sobre todo en las transmisiones, ¿no? Sí, y con toda la edición que manejan hoy en día y las repeticiones es impresionante. Sí, aparte empezó a pasar hace unos años, seguramente lo van a recordar, por ejemplo, estas situaciones en las que está por comenzar el partido y salen los equipos a la cancha y lo vemos desde un punto de vista que en los videojuegos se empezó a hacer de una manera que luego se adaptó en la televisión. Este sería como una segunda etapa ya en la que el sonido, cuando es necesario, porque lamentablemente los fanáticos no pueden estar en los estadios, está también llegando a la televisión, ¿no? Correcto. Claro. Una de las cosas que yo soy de esas personas que no se logra adaptar a este tipo de sonidos, pero también es bien incómodo ver el partido en silencio. Como especialista en audio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes viendo un encuentro? Y además argentino, que sabemos la pasión de los argentinos por el fútbol. ¿Cómo te sientes viendo este tipo de partidos y cuál es tu opinión? Bueno, tengo que reconocer que al comienzo, cuando esto se empezó a debatir, digamos, uno lo vio un poco de lejos, como diciendo, esta cosa que pasa en la Premier, la Liga de España, quizás son competencias que uno sigue, pero otra cosa es ver la Champions, ¿no? Claro. Y al comienzo era como, reticencia, ¿no? Como diciendo, no, esto no me va a gustar, no quiero el artificio,
me decía un colega ayer debatiendo sobre esto, me decía, no, yo prefiero que se escuche el silencio, porque la gente no está en la cancha y yo quiero que se escuche el silencio. Era como, bueno, son posturas, ¿no? Y todas son entendibles, porque digamos, cada uno transita lo que pasa en esta pandemia como puede, pero realmente la experiencia de ver el partido, cuando empieza el relato y empiezan a sucederse las jugadas y de repente hay una jugada de riesgo o un gol, yo creo que también ayuda al narrador del partido, ¿no? A quienes están relatando, Claro. a meterse un poco en el juego y termina haciendo una experiencia completa para el hincha que lo ve por televisión. Exacto. Claro. Ahora, Pablo, una pregunta con respecto precisamente pues comienza con la Premier y se está regando al resto de las ligas, al resto de las competiciones a nivel de fútbol por lo menos. ¿Tú ves que esto vaya a ser un punto de cambio, por ejemplo, en los partidos? Aún regresando a los fanáticos, ¿crees que este audio, digamos, de ambiente pueda, a lo mejor obviamente no va a ser el público, porque para eso ya tienes el público ahí, pero a lo mejor, no sé, dar algún tipo de opciones de audio, por ejemplo, en los estadios, algo que a lo mejor dudo que no sepa la gente que nos escucha, pero en los estadios, por ejemplo, te lanzan música para animar al público a medida que está el juego sucediendo, pasa en el béisbol, pasa en el básquet, por ejemplo, los cortes entre medio tiempo. En el fútbol no hay tantos cortes, pero también pasa que pues te colocan himnos como para darte ánimo al público. ¿Tú crees que esto pueda filtrarse hacia pues las transmisiones en el futuro, aún con público, que el sonido en producción o en postproducción pueda tener una incidencia, o crees que una vez que ya regrese el público se va a abandonar esta parte? Es difícil decir, pero bueno, de acuerdo a muchas cosas que cuando la pandemia pase no sabemos si van a volver. Lo que Claro. sí puede ocurrir es que quizás en algunos partidos que en realidad, puede ser difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, un partido con poco público, ¿no? No sé, Exacto. no pensando en equipos con poca hinchada, pero no sé, bueno, juega un partido de Champions, no sé, Juventus, el último partido de serie de grupos contra un equipo eliminado en el año que viene, y por ahí no fueron todos los fanáticos de Juventus a la cancha, como pasa cualquier torneo cuando pierde un poco de importancia y dice, bueno, no, me guardo para los octavos de final, Claro. y quizás se puede hacer un enriquecimiento de la experiencia, pero ahí sí puede llegar a hacer un poco más de ruido, porque quizás uno ve por la tele que la hinchada no acompañó en un 100% y escuchar los cánticos como de estadio lleno, pues bueno, eso tiene la librería sonora Exacto. del FIFA y de la Claro. gente de eSports, que son las hinchadas grabadas a tope, ¿no? En Claro. su máxima expresión. Claro. Son grabaciones reales, digamos, pero quizás ahora todos lo que lo entendemos y los que decimos, bueno, me gusta estos sonidos, los acepto, cuando eso no sea, digamos, un acompañamiento de este momento, puede ser más complicado, ¿no? De aprobar. Claro. Ahora, yo pensando aquí, analizando, ya que grabas en vivo cada una de las hinchadas y los pones en cada una de las ligas correspondientes, porque obviamente cada equipo tiene su cántico particular. Oye, me preocupa mucho aquel que vaya a hacer la transmisión de la Copa de Fútbol de Sudáfrica con las bubucelas. Se va a punto bubucela todo el día. Oye, eso es una locura. Sin audífono. Yo lo transmito sin audífono, por favor. Es una locura, hermano. Yo me recuerdo, de hecho, Sí. tú llegaste, quiero saber esa parte, porque eso fue uno de los No, temas. pero acuérdate que las prohibieron. Sí, eso es uno de los temas. La bubucela fue, de verdad, en el Mundial de Sudáfrica, Pablo, fue tan grave. O sea, porque uno lo escuchaba a nivel o sea, en la transmisión televisiva. En el estadio, ¿qué tan grave pudo haber sido el tema de las bubucelas? Bueno, no estuve en el estadio, pero sí conozco colegas que han estado. Mire, pasaron 10 años y nos seguimos acordando de ese sufrimiento, ¡Claro! ¿no? Tengo colegas que han viajado al mundial y dicen que realmente el estadio era una situación caótica, porque el volumen es otro, porque la presencia de la otra realmente era complicado trabajar, Claro. o sea, Claro. narrar el partido, hacer el periodismo en campo de juego, digamos, todas las versiones que conocemos de cobertura de partidos realmente eran muy complicadas porque no era soportable. O sea, imagínense por televisión, que incluso después bajar un poco el volumen, digamos. Exacto, del técnico, ambiente. cuando lo baja un poco, en el estadio era realmente complicado. Sí Claro. ocurre con estos sonidos de la Champions y que esto estamos hablando, que es una opción que algunas cadenas de TV internacionales no han tomado. Por eso les cuento a mucha gente que me ha comentado, me dice, pero ¿de qué estás hablando si no se escucha nada de los partidos? Y no sé cómo es en Venezuela, pero aquí
la cadena Fox usa los sonidos y la cadena ESPN no los está usando. Ah, Es como una caramba, o sea, diferenciación. es por cadena. Yo pensé que era salida directo de la transmisión del estadio. No, Es por hay cadena dos. que colocan los audios. Están las dos opciones, tengo Sale entendido, en ¿no? YouTube, pero estará claro, dice la colega. Sí, sí, sí. Wow, ok. Entonces, oye, vale, pero yo creo que el sonido ambiente es necesario porque a veces escuchar esos partidos solo era triste. ¡Pásala, pásala! ¡Pa! Y un balonazo y ya, y triste. Y eso los goles, simplemente dos gritando. No, no es lo mismo, no es lo mismo. De verdad, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado, por pues aclararnos este punto porque, oye, da curiosidad. Estas son las pequeñas curiosidades que uno tiene cuando ve los juegos. De verdad, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, a disposición, que estén bien. Escuchamos a Pablo Gracias. Fischer, pues editor de audio y especialista en podcast. Escribe en reseñas en escuchapodcast.com.ar. Y pues bueno, interesante el ver cómo se hace la producción de partidos.